¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este pequeño espacio que hemos creado en Igualab para poder difundir distintos aspectos de igualdad, diversidad e inclusión en la sociedad, específicamente en la sociedad peruana. En esta oportunidad me encuentro con la directora ejecutiva general de Acción por Igualdad. Ella es Amire Ortiz y se encuentra aquí con nosotros para poder comprender un poco la problemática del acoso sexual callejero. Es una problemática bastante relevante en nuestra sociedad peruana porque tenemos una normativa vigente y la pregunta que sale al principio es ¿cuánto cumplimiento puede darse a esa normativa? Entonces vamos a conversar con Acción por Igualdad para que nos puedan dar un poco más de datos al respecto. Bienvenida, Amire. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, desde Acción por Igualdad, y creo que en general todas las mujeres tenemos este compromiso que nace desde nosotras mismas y también en ejercicio de nuestra ciudadanía, de poder enfrentar, visibilizar y hablar de esta problemática que nos golpea a todas sin excepción. Me atrevo a decirlo de esa forma, sin excepción, porque el acoso sexual callejero es una de las formas de violencia de género que nos ha tocado a todas en alguna vez. Así es cierto, y ahora estamos justamente conmemorando un aniversario más, ¿no? De la creación de la ley que la previene y la sanciona. Entonces, sí sería importante conocer, además de la labor que ustedes hacen en múltiples aspectos, cómo ven este asunto, cómo perciben ustedes la relevancia de que exista un recordaris social sobre esta normativa. Es sumamente importante el hecho de visibilizar la existencia de una normativa, no únicamente por el contenido de este en sí mismo, sino por lo que ésta significa, que es darle ese respaldo al cuestionamiento que ya existe desde hace mucho de un acto que es violencia. Porque el acoso sexual es violencia, es una manifestación de una agresión de la cual son víctimas todas las mujeres, y por eso el hecho de poder mencionar y nuevamente hablar de esta norma, que pese a que ya tiene algunos años, todavía en el colectivo de la sociedad civil no se internaliza que el acoso es una manifestación de violencia. Estamos hablando de que en pleno 2021 la situación todavía es abordada como si se tratara de piropos, como si se tratara de una acción cotidiana del limeño criollo, del ciudadano que tiene esta posibilidad de manifestar digamos, su masculinidad de manera normal y usual. Entonces, este recordaris que nos hacemos con la vigencia de esta ley, lo que nos permite es seguir generando los espacios de reflexión para que se tome conciencia de que no estamos hablando de piropos, ni halagos, ni mucho menos, sino de que el acoso sexual callejero es una forma de violencia de género que todas las mujeres hemos experimentado y que en muchas ocasiones desde edades muy tempranas. Entonces, es uno de los primeros golpes que sientes en tu interrelación en la sociedad. Es gravísimo. Es la forma en cómo esta sociedad machista te enseña, por así decirlo, cuál es esta situación que atraviesa la mujer, y es como el primer paso, el primer peldaño de las múltiples afectaciones en derechos que después vamos a tener. Pero esta de acá es algo inevitable, entonces hablarla es seguir generando estos espacios de internalización de la problemática para ver dónde estamos y también cuáles son estos retos que aún tenemos por enfrentar. Así es, completamente de acuerdo contigo, Amire. Además, efectivamente, estos piropos no pueden seguir siendo comprendidos como tal porque tienen un impacto también hasta psicológico a nivel individual y a nivel colectivo también, ¿no? Por ejemplo, a nivel del colectivo, como tú bien dices, el hecho de que sean víctimas de estas agresiones desde tan temprana edad ya construye, bajo ese esquema de violencia, se construye la sociedad y esto se transmite generación tras generación, como el ejemplo que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Donde ya comienza a verse una posición a la defensiva, digamos, por el bloque de mujeres que han sufrido estas agresiones, y eso no es equilibrado para nada. Vivir a la defensiva
no es adecuado, y eso ya es una parte de una reacción a la cultura machista que tenemos actualmente. Y también tenemos un impacto a nivel individual. Claramente estamos hablando de la víctima, ¿no? La persona que recibe la agresión. Tiene también un impacto, y cómo podemos percibir este doble impacto, el grupal e individual, Amire. Efectivamente, esto que tú mencionas es bien importante porque hay que entenderlo esto como un problema colectivo, como una manifestación de una cultura machista que todavía está enraizada en nuestra sociedad, pero también como este problema individual de la víctima que experimenta esa situación y esa vivencia que va más allá de la incomodidad y que también tiene que ser abordada a través de políticas públicas que tengan esta mirada de manera amplia. Entonces, por un lado, como tú bien señalabas, el acoso es esta manifestación y este impacto de romper estos ejercicios de libertades que tiene la mujer. Se da el acoso en múltiples facetas, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, si nos remontamos a muchísimos años anteriores, las mujeres no podían pues salir solas, o después pasa el tema cultural que de repente no se veía bien que salgan solas. Entonces, el acoso también se pone en evidencia como una especie de castigo a aquella mujer que comienza a romper estos estereotipos de tener mayor autonomía y el ejercicio pleno de su derecho a la libertad de tránsito. Entonces, una forma de cómo la cultura machista y cómo el hombre machista pone en ejecución ese manifiesto de rechazo a ver una mujer libre caminando por las calles es vulnerando ese derecho a la libertad, vulnerando su dignidad, vulnerando también su derecho al consentimiento. ¿A través de qué? De afianzamiento, perdón, de aquellos estereotipos de cómo es la percepción que se le da hacia la mujer. Entonces ahí viene, pues, porque cuáles son digamos, las agresiones verbales en su mayoría, pero también con tocamientos, está asociado a sexualizar a la mujer, a ver a la mujer como este objeto al servicio del placer del hombre. Así es. Entonces, lo que van a hacer es crear, digamos, estas manifestaciones cuestionando los cuerpos, cuestionando la forma en cómo te vistes, cuestionando tu actitud y muchas otras cosas que digamos, rompen este estereotipo de la mujer que el patriarcado quiere. ¿Y qué es lo que generan también en temas colectivos, ¿no? Que se sancione a la mujer. Entonces, ¿para qué? Para retornar a esa época, digamos, en donde habían menos derechos ejercidos por las mujeres. Entonces, ¿cuál es esta sanción social y que vemos en temas colectivos como consecuencias de los actos de acoso callejero? Es porque salió sola, porque está tan tarde, qué hacía vestida con esa minifalda, pero quién la mandó a que se maquillara tanto, por qué se puso el escote, mírala cómo camina y muchas otras cosas más que lo que hacen es generar esta cultura que pretende todavía afianzar el machismo y que las mujeres tengan esa suerte de miedo y en decir, mira, mejor no me he visto de esta forma, efectivamente tengo que ser más señorita, tengo que esperar a que me recoja el novio, el hermano, el primo, el amigo, lo que fuera, pero que siempre tengo que estar con la presencia de un hombre. Entonces, es como este bloqueo a la lucha y reivindicación por los derechos de la mujer y sobre todo como algo tan básico que es la libertad de tránsito. Pero por otro lado también, lo que tú mencionabas, es la afectación directa que siente la víctima. Y en este caso creo que y yo también como mujer puedo manifestarlo no solo desde mi posición de activista, sino también porque lo he experimentado en carne propia. Y todas las mujeres lo hemos experimentado por más que algunas digan que no, porque también hay este tema de la vergüenza o de pensar que una es débil o de pensar efectivamente esto que te señalaba, ¿no? De que te fastidiaron seguro porque encajas en estos estereotipos de la mujer que no es muy bien portadita, ¿no? Entonces, para no encajar en eso, entonces mejor no, a mí nunca me ha pasado. Pero efectivamente, la situación del acoso sexual callejero lesiona y lastima autoestimas, daña, también es una situación, por más que no haya tocamientos, por más que no haya violencia física, es una situación de violencia psicológica.
Y adicionalmente hay una situación peor de un riesgo y un miedo de que pueda haber mayores situaciones de violencia. Estamos hablando de una sociedad en donde existen casos de mujeres desaparecidas, donde existen casos de mujeres que sufren las consecuencias de una agresión sexual propiamente dicha. Entonces, cuando tú atraviesas y caminas por las calles, antes incluso de que se materialice el acto de acoso callejero, es tal esta situación que ya las mujeres experimentamos sufrimientos internos, miedos, tensiones, ansiedad, angustia, por el solo hecho de transitar de repente por espacios en donde vemos a un sujeto o un grupo de sujetos que representan un riesgo para nosotras. Esa es una situación que no puede seguir ocurriendo. Eso es algo que, o sea, ninguna persona merece vivir en angustias por el solo hecho de cruzar la pista o de salir a la esquina de su casa. Entonces, sí hay algo que tiene que también trabajarse, no solo a nivel colectivo, como bien mencionábamos, acerca de los estereotipos, de la lucha, de entender la problemática de la atención y el abordaje al acoso sexual callejero, sino también establecer mensajes desde los organismos ¿no? Es del Estado y también de la sociedad civil para canalizar y llegar a las mujeres que hemos sido víctimas, que son víctimas y que pueden ser niñas y adolescentes también, para que puedan procesar esto, entender las situaciones de violencia y también no sentir culpa, que creo que de eso vamos a poder abordarlo un poquito después. Así es, muy, muy importante todo lo que has mencionado, Amire. Estoy bastante de acuerdo contigo. Sobre todo hay una parte que mencionaste que llamó mucho mi atención, es aquella en la que mencionas cuando se construye ya una sociedad, las mujeres en este caso que son víctimas comienzan a tener también una percepción de cómo está configurada la sociedad y trabajan en función de eso o de manera empoderada o de manera sumisa ante esa configuración, ¿no? Entonces, ¿qué problema representa que la propia autoridad no pueda recoger esa información? Eso es lo que vino a mi mente, ¿no? Específicamente hablando de la policía. Cuando ellos tienen la misión de recoger una denuncia, puede existir una normativa, puede existir una ley como la que estamos conversando en estos momentos, pero tenemos ese bloqueo todavía, tenemos esa traba que ya es de factor humano, es justamente está influenciada por esa configuración que mencionamos que es machista y prejuiciosa en ciertos estereotipos y al punto de disuadir que se interponga una demanda para una posible sanción. En esta situación concreta, Amire, ¿qué se está haciendo? ¿Existen algún tipo de radar de estas situaciones que puedan mapear la dificultad de acceso a la justicia a través de una demanda en una comisaría? Mira, ahí yo sí creo que tenemos que ser totalmente críticos acerca de la actuación de la policía como primera instancia también para recibir las denuncias. Porque si bien es cierto, y tampoco vamos a ser mezquinas en decirle que la policía no ha hecho absolutamente nada, porque sí existe cierta evidencia de aquellas acciones, por ejemplo, de sensibilización, algunas acciones internas o de información para que procesen cuál es el espíritu normativo de la ley contra el acoso callejero, pero con toda honestidad siento que es un poco como para cumplir la tarea y todavía no se internaliza y no se va con un pasito más allá que es necesario. La policía, con todas y las acciones también positivas, pero también tiene muchos aspectos sobre los cuales tenemos que realizar las críticas. Y es que es una organización también en donde es muy patriarcal, ¿no? Es más, vamos a hablar de que también hay situaciones, y que de eso también hemos tomado conocimiento, en donde las situaciones de acoso también se dan a la interna, ¿no? Entonces, hay que cuestionar también que también para las mujeres policías no es fácil estar en un espacio que usualmente era de hombres, ¿no? Pese a que existen muchas mujeres que están haciendo ahí esa lucha interna también para sobresalir y para, digamos, combatir situaciones de acoso que también, de las cuales también son víctimas. En este Sí, punto, sí. Amire, me comentas que existen casos de mujeres policías que desean poner una demanda y se enfrentan a estos obstáculos, o te refieres a mujeres que han podido ser víctimas, perdón, de agresiones internamente en la policía, pero desean transformar la cultura desde adentro. Esa parte no me quedó muy clara.
Lo que yo quería mencionar es porque en algún momento de manera anónima hemos tomado conocimiento y de algunas mujeres policías, mujeres que han sido víctimas de situaciones de acoso dentro de la institución, pero que no han querido realizar ninguna acción por el temor a que sus demandas no sean escuchadas y porque también sabemos que es minimizado la visibilización y la denuncia en relación al acoso. Y también porque existe una situación de jerarquías muy marcadas, en donde sus voces no van a ser igualmente escuchadas. Eso como para ver de que a la interna también existen muchos retos sobre los cuales tiene que trabajar la policía como institución para que así pueda también entender cuáles son esos retos y esas obligaciones que le corresponde para asumir el tratamiento de las denuncias tal y como corresponde hacia, digamos, en esta interrelación y en esta cara que ellos dan como el Estado para atender a las mujeres de la sociedad civil. Ujú. Y me parece que eso también es un tema sumamente importante y por eso, y sí también mencioné de que muy bien, existen talleres, existen acciones de sensibilización hacia las y los efectivos policiales, pero creemos que eso no es suficiente. ¿Y por qué lo vemos? Porque en la cancha, así diciéndolo de la manera más coloquial posible, somos testigos de las experiencias en donde la gente todavía, los policías se ríen de estas denuncias, se ríen de aquellas mujeres que se quejan del acoso sexual callejero, como que no fuera muy grave, como que fuera poca cosa, como que no se trataría pues de algo que efectivamente está vulnerando derechos. Y es más, existiendo ya una normativa, ¿no? Entonces, tenemos a una mujer, a Avi Ágreda, que fue víctima de acoso durante largo tiempo y que seguramente igual su denuncia hubiera sido banalizada y que finalmente este acoso terminó en un acto de un feminicidio cruel, que de la cual, o sea, todo el Perú fue testigo con este acto de quemarla viva en un medio de transporte público. Entonces, yo creo que este caso es bastante ejemplificador de por qué no se tiene que banalizar el acoso sexual callejero. Y otro tema especial, y por qué también me atrevía a mencionar estos actos de acoso que hay dentro de la policía, es porque también las mujeres hemos sido víctimas de acoso por parte de efectivos policiales. Entonces, una mujer va a denunciar el acoso sexual callejero a la comisaría y te comienza a acosar también quien se supone tiene que ayudarte. Ujú. Una mujer está caminando por las calles y pasa un patrullero y te acosa sexualmente. A mí, por ejemplo, y como manera anecdótica, puedo comentar el año pasado, inicios de la pandemia, de la crisis sanitaria, y justo con la declaración de la cuarentena, fui víctima de acoso sexual callejero por parte de dos efectivos policiales que estaban pasando en su, ¿cómo se llama?, en su vehículo. ¿Y a quién acudes? O sea, la situación incluso sientes hasta más temor porque sabes que tienen un poder mayor y sientes que tu riesgo es como que crece, ¿no? Entonces yo creo que la mirada hacia la policía sin que lo tomen como una acción, porque también vemos con mucha pena esta sensibilidad, hipersensibilidad que tiene la policía para poder asumir las críticas. Entonces, existen muchas personas dentro de esta institución que desde sus individualidades están haciendo un trabajo respetable, muy bien, pero como institución todavía sentimos que los retos son mucho mayores para efectos de entender esta problemática que está vinculada en general a todo lo que es violencia de género y sobre todo este tema puntual del acoso que nos convoca el día de hoy, porque se piensa que es poca cosa. ¿Y eso por qué? Porque todavía el pensamiento machista de las personas que encarnan esta función pública no sale, no se expectora, sigue ahí. Entonces yo creo que, y al menos desde la organización, convocamos también a que existan mayores trabajos de sensibilización, de educación, de reestructuración de las fuerzas policiales, en donde incluso también sería súper importante que ponderen y que empoderen a las mujeres que forman parte de esta organización, que también tienen una forma de sentir y de actuar distinto, ¿no? Y creo que ese es algo positivo que se podría, digamos, se podría otorgar un valor mayor para efectos de hacer esta lucha conjunta hacia una problemática que nos aborda.
Es súper importante lo que comentas, Amire, porque se me viene a la mente la reflexión de pensar de que seguimos coincidiendo en el hecho de que esto es estructural, este problema sigue siendo estructural y por ende me parece que es más que necesario que el enfoque de género esté dentro de la agenda de reestructuración policial, ¿no? De reforma policial. Cuando se ha hablado, mira, ya vamos casi 4 meses a partir de los hechos que todos recordamos de noviembre aquí en Lima, ¿no? Por lo del el ascenso de Merino y todo lo que eso implicó. Claro. Ya han pasado 4 meses. De esos 4 meses que han pasado, todavía no se percibe a nivel de la opinión pública, no hay una sensación de que la policía como institución esté pasando o atravesando un proceso de reestructuración, de reforma. Me parece que es pertinente mencionarlo, puesto que no tener el enfoque de género en la policía, en la institución policial, implica que podemos estar hablando también de una inaccesibilidad en la justicia, que las mujeres no puedan llegar a ella de manera eficiente, efectiva, porque se enfrentan a todas estas estructuras, ¿no? Donde ni siquiera, ya no solamente es que el efectivo te está disuadiendo de poner una denuncia, sino que su sola presencia ya es un mal indicador que no te ayuda o no estimula para nada poner la denuncia porque hasta sientes temor de represalias. Entonces, ¿a qué punto ya de gravedad estamos llegando con este asunto? Me parece que es mucho, amerita una conversación hasta creo específica, ¿no? Pero bueno, Creo que sí, sí, no, perdón, solo para terminar de repente cerrar un poquito con esta idea que es súper importante de lo que mencionas. Esto que tú señalas de la falta todavía de compromiso integral es algo que se tiene que recordar en todas las fechas icónicas como esta de acá, en donde visibilizamos hechos que configuran violencia de género, porque incluso cuando hacemos estas acciones de sensibilización social, que ahora es mucho más complejo, pero también cuando decidimos tomar las calles en algún momento, también la represión hacia las mujeres que estamos luchando contra situaciones de violencia de género, como por ejemplo el acoso sexual callejero, también se materializa por las propias fuerzas del orden, ¿no? Entonces creo que sí, si bien es cierto, merece incluso una conversación un poco más aguda sobre esta problemática y los retos que como institución enfrentan desde nuestras percepciones como ciudadanía, que somos las que en cierta forma también somos víctimas de estos hechos, pero sí es importante seguir mencionándolo porque de cara a estas reflexiones sobre cómo se aborda el acoso sexual callejero y siendo la policía una de las entidades con mayor dificultad de poder tomar las denuncias, siempre va a ser importantísimo seguir señalando estos retos que tiene como institución. así es, totalmente de acuerdo. Además, ahora justamente creo que va en sintonía con lo que estamos conversando ahora, el hecho del proceso sancionador, ¿no? Como estamos retomando otra vez el tema del acoso sexual, como bien has mencionado. En este aspecto se me viene a la mente mucho ya más allá de las estructuras que nos enfrentamos en la policía y todo eso. También es necesario, de todos modos, como individuos, tener en cuenta cuál es el procedimiento que nosotros tenemos para aplicar o ejercer este derecho, ¿no? Que está reconocido a través de la ley. En principio, yo mencionaría la importancia de registrar las evidencias, la importancia de coger el celular y filmar, seas una persona que está siendo testigo directo de lo que está aconteciendo, sino también inclusive la propia víctima directa, ¿no? Armarse de valor, empoderarse y tomar la herramienta y utilizarla. Mira, en esto de acá que tú mencionas es súper importante, ¿no? Uno, el hecho de no callar, ¿no? O sea, entender que la problemática y que la situación de violencia está ahí, porque por más que nos duela, ¿no? Sentir que estamos siendo víctimas en ese momento de un hecho de violencia de género. O sea, aceptarlo, más allá de cómo lo procesamos o cómo lo enfrentarnos, decirnos a nosotras mismas cuando estamos experimentando, esto es un hecho de violencia, no me tengo que quedar callada. No tengo que quedarme sin hacer nada, ¿no? Y esto otro que tú mencionas está vinculada con esta otra acción importante que es identificar a tu agresor.
Y también sí considero importante mencionarlo, viendo tu entorno para que también entres en una acción de autocuidado, ¿no? ¿Cuáles son estas herramientas sociales ahí que tú tienes en este momento para poder, si estás en un espacio totalmente público, que sabes que hay más personas, si estás en un espacio de repente muy solitario, en donde también la situación puede generar otros hechos de violencia, entonces ahí de repente me salto un poquito este paso y lo que hago es esta otra recomendación que es buscar ayuda de manera inmediata. ¿No? Ujú. Pero esto que tú señalas de poder registrar es sumamente importante, porque tanto eso te permite como registrar a tu agresor, a este acosador que está vulnerando tus derechos, pero también como para registrar el hecho que, por cierto, ya desde el 2018 configura un delito. Entonces tienes también ahí evidencia para poder realizar tu denuncia y poder enfrentarte también, porque hay que decirlo en el marco de lo que hemos venido comentando, hacia la policía cuando trate de cuestionar tu relato. Acá está Ahí está la evidencia. el sustento de la evidencia, de la denuncia y el sujeto a quien yo estoy denunciando respecto a esta situación de violencia que acabo de atravesar. ¿No? Entonces sí es sumamente importante utilizar estos recursos que ahora tenemos con la tecnología también, y si tenemos testigos, si existen otras personas o si nosotros también somos testigos de un acto de violencia, ayudemos, porque a veces también puede existir esta situación de que cuando uno es víctima no sabes qué hacer porque recomendaciones hay muchas, ¿no? Hace esto, denuncia, grita y una serie de acciones para que se visibilice el acto y no te sientas sola, pero a la hora de la hora puede existir un bloqueo corporal, mental, lo que fuera, que es también como un acto de protección de tu cuerpo, que no sabe cómo reaccionar ante un hecho que te estás haciendo sentir muy mal. Pero si nosotros también somos testigos cuando estamos caminando por las calles, estamos en un espacio público, en una universidad, en el colegio, centro comercial, lo que fuera, y vemos que una mujer está siendo víctima de esta situación de acoso, además de ayudarla a enfrentar esta situación, es ayudarla haciendo este registro. ¿No? Por ejemplo, en la experiencia del activismo, supe de un caso que era en una fiesta, estaban saliendo de la fiesta y una mujer estaba siendo víctima efectivamente de acoso, pero que según lo que ella testifica, se prestaba que el riesgo podía ser mucho mayor. Y que gracias a que otro sujeto grabó el material es que ella también pudo hacer una denuncia mayor, ya que este señor después cuando la vio y la defendió también le dijo, oye, tengo todas las grabaciones de lo que acaba de ocurrir, dame, dame un espacio donde mandártelo, ¿no? Entonces, sí podemos hacer algo también sin ser estos observadores silentes, sino también podemos ser observadores y participantes de la lucha contra la violencia de género, tratando de recabar evidencia, ¿no? Todo tipo de apoyo en ese aspecto va a sumar, ¿no? Ese soporte social, ese empoderamiento individual, todo eso va sumando y las herramientas digitales también aportan su granito de arena, como se dice. Ahora, bueno, Exacto. para ir cerrando, me gustaría también abordar un tema bastante importante respecto a cómo se piensa desde el aparato del Estado la solución a esta problemática o la atención a esta problemática, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo, esto es del año 2019, una noticia de la que dimos rebote a través de Igualdad Noticias, que menciona Perú en Magdalena, en el distrito de Magdalena, sancionarán el acoso sexual callejero con más de 8.000 soles. Un poco más abajo aquí en la noticia podemos mencionar o podemos ver que esta sanción, esta ordenanza, perdón, prohíbe sanción del acoso sexual callejero con 2 UITs. Eso es alrededor de 8.400 soles al día de hoy, ¿no? Eh, Tengo una duda sobre esta forma en la que el aparato público atiende el tema, porque no tenemos, o siento que la opinión pública una vez más no tiene certeza de cómo se traduce en la sanción económica de 8.400 soles en el distrito de Magdalena, por ejemplo, en la solución al tema. Mira, acá sobre esto tengo algunas apreciaciones también que van relacionadas a, incluso en general, cuáles son las políticas a implementar por los gobiernos locales, ¿no? Y es que se atiende mucho lo que es la parte punitiva, la parte de sancionar,
pero entendamos de que, por ejemplo, esta ley contra el acoso callejero habla de prevenir también, habla de educar, habla de otros retos adicionales sobre los cuales, con todo el cariño, vamos a decirlo, las municipalidades son bien flojitas en ese aspecto. Entonces, es bien fácil establecer mecanismos que además son sensacionalistas y que de cara a la población es, mira, qué bacán, qué chévere, la municipalidad va a multar y va a hacer una serie de cosas, pero, a ver, ¿cuánto de presupuesto público de repente ha destinado para, no sé, si hay o no hay la creación de un área mujer o un área de lucha contra la violencia de género dentro de la propia municipalidad? Totalmente. ¿Cuánto de ese presupuesto público está de repente también destinado para fortalecer y trabajar en estas acciones preventivas en donde hagan campañas y políticas, pero de educación real, por ejemplo, hacia sus trabajadores del Serenazgo? ¿Cuántas de estas acciones han también aplicado para generar de lo que hablábamos? Imaginemos este daño individual también, el apoyo psicológico que las vecinas de Magdalena. Ese ¿Cuáles son estas otras acciones para, no sé, pues los establecimientos públicos, o en los sitios, en las calles, en donde se sabe, porque existe también un mayor indicio de focos en donde hay mayor índice de situaciones de violencia, de acoso y situaciones diversas? Entonces, no hay un trabajo, creo yo, integral, sin el ánimo de desmerecer lo que pudo haber sido una buena intención. ¿Por qué? La plata siempre va a afectar a todos y cuando hay algo que es monetarizado, recién también existe un poco de intimidación por parte de la persona en nuestra cultura peruana. Eso también no hay que dejar de reconocerlo, porque cuando existe únicamente el hecho de cuestionarlos, te sanciono con algo que no te va a afectar los bolsillos en un ámbito de un ya delito, pero en este caso que estaba regulado como una falta a nivel del manejo de las municipalidades, para algo que se considera que es lo normal, que es parte de un piropo, entonces no pasa nada, pues, ¿no? Entonces, entiendo, en cierta forma, para tratar de encontrarle el buen espíritu y la buena fe a esta política regulatoria, que existe esa intención de disuadir la comisión de los actos de acoso callejero, porque finalmente te va a tocar tus bolsillos, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí puede que haya existido esta intención porque es algo como que efectivo. Ahora, la pregunta que tú también realizabas, ¿no? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo es esta acción finalmente probatoria de evidencia? ¿Va a ver la culpabilidad a nivel individual o a nivel, porque, por ejemplo, en otras municipalidades, si no me equivoco, en San Isidro, lo que existían eran otras sanciones, por ejemplo, y tratando de identificar las problemáticas en obras de construcción civil. Entonces, ¿qué pasaba? Te bloqueaban la obra como sanción, ¿no? Obviamente, ninguna constructora quería que les dejen un día, 2 días, ni una semana sin trabajar. Entonces, no me van a cerrar mi obra porque los trabajadores de construcción civil estaban acosando sexualmente a las mujeres que transitaban cerca de la obra. Tuvo cierto impacto positivo porque los trabajadores de pronto estaban calladitos porque si no les disolvían los contratos o les reducían también el salario, simplemente pues no tenían esta oportunidad de trabajar. Entonces entiendo también que hay distintas iniciativas a nivel de las municipalidades, ¿no? No me parece que lo único que tenga que abordar la municipalidad la parte punitiva, la parte de sancionar, sino que deberían de hacer otras estrategias, pero que eso sí requiere pues mayor compromiso, mayores profesionales que estén comprometidos con asumir políticas públicas con enfoque de género, mayor presupuesto, porque también se necesita dinero para eso. Ahora, yo no sé si también la plata que van a recabar a través de estas multas las van a reinvertir para generar estas otras políticas de materia preventiva, ¿no? Pero más allá de eso, algo que también quería mencionar en relación a la participación de las municipalidades y que creo yo debería de explorarse un poco más, es la fenomenología de la comisión del delito, dependiendo
el distrito, y no estamos hablando únicamente de Lima, sino a nivel nacional. Entonces, entender cómo es que se desarrolla el acoso sexual callejero en San Isidro, como en Chumbivilcas, cómo se desarrolla el acoso callejero en Huaraz, pero también cómo se desarrolla en Iquitos. Entonces, el reto del por qué también existe esta participación de las políticas de lucha contra el acoso a nivel de los gobiernos locales, también es para que no se haga un copy-page de las políticas tal cual como se realiza en cualquier otro sitio, y en este caso en Lima, donde tal vez existe mayor referencia de implementación de acciones concretas en las municipalidades, sino para que se evidencie cómo es la problemática. De repente en un distrito existe mayor cantidad de mototaxis y existe una alta denuncia a las personas que están manejando la mototaxi, el riesgo es mayor. De repente en otro distrito estamos hablando de un tema de mercados, de repente en otro distrito tenemos además la problemática de falta de iluminación, falta de pavimento, algunos otros escenarios, por ejemplo, que para los acosadores son provechosos para efectos de cometer estos actos delictivos con mayor facilidad. Entonces, las municipalidades tienen que hacer este esfuerzo también por no solo plantear estas estrategias que me parecen más son para un aplauso popular, pero no para internalizar la lucha real de esta problemática, sino ver cuál es el panorama, el contexto, la coyuntura y que atraviesan en su propia jurisdicción a fin de enfrentar acciones contextualizadas. No hagamos lo mismo en todos porque cada distrito tiene distintos índices de criminalidad, cada distrito tiene distintos índices de acciones de situaciones de violencia de género, tiene distintas poblaciones, algunos tendrán poblaciones con mayor cantidad de niñas, adolescentes, otras de repente tienen una cantidad menor, cuántos colegios existen. Entonces ahí sí creo que viene un esfuerzo real de entender, porque ¿qué es lo que hay que ver? ¿Dónde está la mujer en la sociedad? Porque el acoso sexual callejero es esta intimidación y este acto de situación de violencia de género cuando la mujer sale de su casa, cuando está en el espacio público. Entonces, mapeo cuáles son estos espacios en donde la mujer tiene presencia en el espacio público, perdón, la redundancia, pero tratar de identificar en mi distrito cuál es esta situación conductual. Creo que cuando exista, y para eso es necesario que existan profesionales comprometidos con el enfoque de género en las políticas públicas. Así que ahí creo que sí habría un trabajo mucho más integral y real de parte de las municipalidades, más allá de lanzar una cifra grandota que salga en los medios de prensa, ¿no? Así es, tal cual como lo mencionas, Amiret, muy de acuerdo con lo que dices. Es súper importante tener en cuenta distintos enfoques, como bien indica, ¿no? Entender un contexto socioeconómico, hasta inclusive un contexto intercultural, ¿no? Porque aunque el fenómeno se manifiesta, influyen distintos factores, perspectivas y hasta prácticas. Esa es una gran reflexión con la que me quedo gracias a tu comentario. Bueno, nada, finalmente quisiera saber cómo podemos comunicarnos con Acción por Igualdad si es que tuviéramos alguna consulta en esta materia, por ejemplo, bajo qué canal podemos comunicarnos con ustedes. Mira, en realidad también agradecerte por este espacio de reflexión. Es un compromiso conjunto el que tenemos, creo, por la lucha por la no discriminación, en aras a la igualdad, y desde nuestra organización poner en conocimiento también para las personas que nos estén escuchando que tenemos un consultorio jurídico gratuito, por lo que nos pueden escribir al correo que es consultoriolegal@accionporigualdad.com, en donde tenemos distintas especialidades, pero estas también que son abordadas por mujeres especialistas, abogadas en temas de género, en donde podemos recibir los casos, ¿no? Que están vinculados a temas de acoso. A veces, de repente, tienen dudas si la vivencia que han tenido es o no es acoso, ¿no? Entonces, ¿y qué hacer al respecto? ¿Cómo denunciar? ¿A dónde ir? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Esos canales están con total cariño y con total predisposición de parte nuestra, con la mayor empatía y sororidad. Estamos
en total, digamos, recepción de las consultas para poder brindarles la asesoría, la orientación que ustedes necesitan. Perfecto, de acuerdo. Una vez más, por favor, ¿puedes darnos el correo electrónico para que quede bien claro cuál es? Claro que sí. Es el correo de Acción por Igualdad, a ver, es consultoriolegal@accionporigualdad.com. De igual modo, también pueden visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en LinkedIn y en Twitter. Así que estamos como Acción por Igualdad y quedamos a total disposición, no solo también para el consultorio, para temas completos, sino que nuestro equipo también siempre realizamos acciones y eventos de educación legal con mujeres de derecho que son parte de la organización, como también mujeres invitadas a quienes siempre nos gusta visibilizar para que se tomen conocimiento que la práctica jurídica también está conformada por mujeres. Así que estas temáticas y muchas otras más, haciendo el derecho en facilito al servicio de las personas, lo pueden encontrar también en eventos que realizamos y que difundimos a través de nuestras redes sociales. Maravilloso, genial. Un saludo a todas las chicas que integran Acción por Igualdad. Un saludo fraterno desde Igualab a través mío. Y bueno, eso ha sido todo en este espacio. Agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en estos minutos de reflexión. Esperamos y sabemos que vamos a tener una oportunidad más con Acción por Igualdad conversando de otros temas, como bien ha señalado Amire, y así será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un abrazo fraterno a todo el equipo de Igualdad y seguimos adelante en este proceso de conspiración por la igualdad. Gracias. Genial, perfecto, así será.